Bueno, en el día de hoy nos encontramos con el reverendo o pastor John Hernández de la Iglesia Luterana. Actualmente John se encuentra en Medellín, no solamente trabajando con la comunidad luterana, sino desarrollando otras actividades. Bienvenido, John. Buenos días. Bien, muchas gracias, Elkin, por la invitación y espero aportar en algo en este proceso de conocimiento colectivo. Sí, ese es el anhelo, ¿no? Que podamos seguir creciendo. Y bueno, John, yo te invitaba porque tú nos puedes ampliar un poco más acerca de la confesión de Habsburgo, que es la confesión que acompaña a la iglesia luterana, ¿no? Y tendríamos como tres ejes en el día de hoy. Uno es conocer un poco la historia de esta confesión. Lo segundo es, ¿por qué crees que será relevante que una comunidad tenga una confesión de fe? Y lo tercero es cómo esta confesión de fe ha ayudado en tu relación con Cristo, en tu relación con Jesús y en tu peregrinaje de fe. Entonces, John, si quieres contarnos algo de lo que vienes desarrollando, también todo eso conocimiento es bienvenido. Vale, pues hablemos un poco de las confesiones. Antes de hablar de la confesión de Augsburgo, tal vez comenzar diciendo, porque tú preguntabas, bueno, por qué se requieren confesiones? Que era un poco la segunda pregunta, y tal vez voy a ir mezclando un poquito. Ujú. Eh, la primera confesión de fe cristiana no es un gran credo, sino es una muy pequeña expresión que es un credo. Y yo creo que lo podemos encontrar en la Biblia, en el texto en el que Pablo invita en Romanos, que está hablando de la experiencia cristiana, y en el versículo 10 de Romanos 10 dice, eh, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿cierto? Y en el versículo anterior decía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y ahí empezamos a encontrar el núcleo central del primer credo, la primera confesión de fe cristiana, ¿cierto? La primera confesión de fe cristiana es esa sencilla, Jesús es el Señor. Y es una confesión de fe que para nosotros hoy es pues, muy básica, ¿cierto? Es decir, un cristiano lo mínimo que entiende es que Jesús es el Señor, pero que tiene unas connotaciones muy particulares en el momento en el que se hace los primeros cristianos, para los primeros cristianos decir Jesús es el Señor, tenía implicaciones políticas muy fuertes, porque Kyrios era un título que tenía solamente el emperador. Eh, de hecho, César significa Kyrios, César significa Señor, ¿cierto? El Señor era el César. Y los cristianos afirman que no, que el Señor es ese que el César mandó matar y que resucitó. Y entonces hay una confesión muy profunda, es una confesión política, es decir, asumen una postura pública. Eso es una confesión de fe. No es un asunto puramente interno, porque esa es la experiencia interna de la fe, y entonces por eso Pablo dice, mire, es que con el corazón se cree para justicia, es que tú crees y ya, eso ya es un hecho, tu salvación, tu fe, tu experiencia de salvación íntima está vinculada con el corazón, y ese es el tema de la justicia, ya somos justificados, pero la salvación es un acto colectivo y público. Nosotros hemos desafortunadamente hecho de la salvación un acto muy individual y privado, ¿cierto? Y entonces por eso las confesiones también las llevamos al ámbito de lo privado, pero las confesiones son por naturaleza públicas. ¿Sí? Y entonces esta primera nos pone un elemento bien particular, pero con el desarrollo del cristianismo no fue suficiente decir que Jesús era el Señor. Y entonces la iglesia tuvo que ir explicando mejor qué entendía cuando decía que Jesús es el Señor. Entonces el primer debate que tienen los cristianos es que si Jesús vino en cuerpo y fue real su encarnación o no. Y entonces viene todo el debate con los
judaizantes que decían que no era Dios verdaderamente, sino que era un profeta, ¿cierto? Era el Señor, pero era un profeta, no era el Señor con mayúsculas, sino un mensajero. Y entonces están por otro lado los gnósticos diciendo que no, que él era solamente en apariencia humano, pero que son los docetistas. Y la iglesia va a tener que empezar a decir, no, 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 no basta con decir Jesús es el Señor, hay que decir algo más. Y ahí comienza a surgir lo que nosotros conocemos como el primer credo de la iglesia, que se va a concretar, y uno encuentra ya esas expresiones muy parecidas de ese credo en textos de la Biblia, incluso en el libro de los Hechos, pero realmente el credo se concreta en Nicena, en el concilio de Nicea, y luego se le da forma final en el concilio de Constantinopla, y se conoce como el credo niceno-constantinopolitano, que es uno de los pilares de la fe, que además es el credo más ecuménico que se tiene, la confesión de fe que es común para la Iglesia de Oriente y para la Iglesia de Occidente. Ahí hay una particularidad y es que por una palabrita de ese credo, la Iglesia de Oriente y de Occidente se separan, ¿no? Y eso muestra cuán complejo es establecer confesiones, porque al mismo tiempo que uno hace una confesión de fe, gana identidad y gana, digamos, esa experiencia de poder hacer pública la experiencia de la fe, al mismo tiempo pone de fuera gente, ¿cierto? Los que no creen igual que nosotros se quedan del lado de fuera. Entonces, hay que tener, digamos, una particularidad, porque ese camino que hizo la iglesia de definir y delimitar lo que cree, también nos llevó a la intolerancia frente a los que creen diferente. Y eso creo que es un tema importante cuando nosotros hoy asumimos una postura confesional, en el caso, por ejemplo, nosotros como iglesia luterana, de qué manera nuestra confesión es nuestra y no queremos pretender obligar a los demás a creer como nosotros. Yo creo que ahí más adelante vamos a entender un poquito las razones de por qué mantenerlos y por qué tener cuidado con las confesiones, porque creo que a veces nos volvemos tan pasionales con las confesiones que incluso somos capaces de abandonar el núcleo central, que es lo que ellas confiesan, ¿cierto? Y entonces ahí terminamos odiando y expulsando y dejando de lado de fuera a otros. Yo hice esa historia con el credo porque de hecho el credo niceno ya tiene una visión de que ya no solamente confiesa a Cristo o a Jesús como el Señor, ¿cierto? Sino que ya hay una ampliación a la fe en el Padre y la fe en el Espíritu Santo, ya hay una comprensión trinitaria de la fe. Pero hay que decir que si se da esa comprensión trinitaria es porque habían otros sectores que tenían una comprensión diferente, ¿cierto? Y que quedaron del lado de fuera. ¿Cierto? Yo no voy a entrar aquí en ese debate, pero que efectivamente había, incluso en algún momento, la confesión, el arrianismo, por ejemplo, fue mucho más numeroso que la confesión ortodoxa que tenemos hoy en día. ¿Cierto? Entonces, no siempre la mayoría fue la que ganó. O sea, yo creo que también eso es importante. Los credos no se definieron por votos en mayoría, sino por consensos y por unos elementos históricos que generan unas dinámicas diferentes. Porque si por mayorías fueran, seguramente no creeríamos que Jesús es Dios, ¿cierto? Porque en un momento determinado el arrianismo era mucho más estaba más impuesto numéricamente en la iglesia que la fe en Jesús como Dios, por ejemplo. Y bueno, y en general digamos que esa es la historia de los credos es interesante, pero yo aquí quiero que vale la pena o sea, apasionarse por la historia, chévere, pero no apasionarse por la defensa de un dogma porque hay que comprenderlo en un contexto. Y entonces lo que debemos estar apasionados es por la defensa del Evangelio, ¿cierto? Y entender que las confesiones nos ayudan a comprender nuestra manera de entender el Evangelio, pero es nuestra manera y hay que aceptar que por ahí hay otras ovejas en otros rediles, como usando las palabras de Jesús, ¿cierto? Que él sabe cuáles son sus ovejas, ¿cierto? Entonces volvemos a las confesiones, ¿cierto? Entonces allá en el siglo IV la iglesia finalmente toma una decisión apoyada de alguna manera por el imperio, porque fue Constantino el que facilita la posibilidad de encontrarse, y la iglesia decide establecer este credo. Yo realmente creo que Constantino realmente no influyó como algunos críticos dicen, en los contenidos del credo. Constantino como emperador le interesaba que la iglesia se pusiera de acuerdo,
y se homogeneizara. Y él quería una iglesia para un imperio y entonces no le servía que hubieran diferentes maneras de comprender a Jesús. Y entonces él promueve ese elemento de crear un solo credo. Y de allí surge ese credo niceno que luego, como les digo, va a generar en el siglo XI una división entre la iglesia ortodoxa y la iglesia romana, pero que no fue el único. Y hay otros dos credos antiguos que son importantes para nosotros como luteranos y que quiero mencionar. El segundo credo es el credo que nosotros conocemos mucho más aquí en Colombia porque es el credo apostólico que se usa muchísimo en la Iglesia Católica, que es el credo litúrgico de la Iglesia Católica y que los luteranos también utilizamos como credo litúrgico, y el credo atanasiano. El credo apostólico es un credo occidental, no es un credo, digamos, no es un credo universal, porque la iglesia de Oriente nunca lo asumió. Entonces es un credo como de la iglesia occidental, efectivamente por eso es que es tan usado en la iglesia romana, ¿cierto? Y también, obviamente, nosotros que somos herederos de la tradición de Occidente. Y era un credo bautismal, era un credo que se usaba por la iglesia en las liturgias de bautismo. Y por eso a nosotros nos parece casi que como un resumen del credo niceno, ¿cierto? Porque es más cortico eh, y efectivamente es menos explícito. Entre más detalle tenga, como que más se aclaran cosas. Y para nosotros es un credo importante porque lo utilizamos. Y existe otra confesión que es el llamado credo atanasiano. Atanasio fue otro padre de la iglesia y probablemente él no escribió este credo, pero se le atribuye a él y es considerado junto con los otros dos por la iglesia de Occidente como los tres símbolos ecuménicos, las tres Ujú. confesiones ecuménicas. Aunque como les digo, el credo apostólico no es absolutamente ecuménico, pero por lo menos lo es para la iglesia de Occidente. Y el credo atanasiano es un credo particularmente escrito en contra del arrianismo, y tiene que ver justamente con la comprensión de la Trinidad, ¿cierto? Y si ustedes no lo conocen, yo se los puedo hacer llegar a través de Elkin una copia del credo atanasiano. Obviamente no se puede usar en una liturgia porque es mucho más largo y es redundante, pero es muy interesante, ¿no? Le leo algunos apartes. Por ejemplo, dice, eh, a ver, ¿cuál es el Padre, tal el Hijo y también el Espíritu Santo? Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Con todo, no son tres eternos, sino un único eterno. Y es toda una reflexión en torno de la comprensión trinitaria de la fe. Creo que es importante y para los luteranos es muy importante. Y ahora nos vamos a dar el salto de estos tres credos que se dan en los primeros años de la iglesia al siglo XVI. Porque la iglesia va teniendo que asumir discusiones particulares. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la primera discusión de la iglesia fue en torno de quién es Jesús, Ujú. ¿cierto? Luego viene una discusión más amplia de quién es Dios, ¿cierto? Entonces la relación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces esos son los primeros debates del siglo primero, del siglo hasta el siglo cuarto, siglo quinto, ¿cierto? La iglesia definiendo cómo entiende su relación con Dios, cómo entiende la salvación, etc. El debate en el siglo XVI va en torno de la salvación, de la justificación. Y obviamente eso no estaba en discusión cuando se hizo los credos ecuménicos, porque esa no era la preocupación de la iglesia en ese momento, ¿cierto? No era lo más central. Ujú. Estaba, obviamente, pero no fue el debate de fondo. Y lo que se da en el siglo XVI es un debate sobre el tema de la justificación, sobre la manera como el ser humano es comprendido delante de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, esa es una preocupación de Occidente, porque para Oriente la salvación es comprendida en otros términos. Eh, para Oriente la salvación tiene que ver con la con el unirse a Dios, ¿cierto? Mientras para nosotros tiene que ver con ser justo delante de Dios, para la Iglesia de Oriente es como yo me hago uno con Dios, y entonces está
Por eso nosotros no comprendemos la liturgia oriental ni la iconografía. Para nuestra mentalidad es muy difícil, ¿cierto? Eh, Do- por do- eso para ellos fue suficiente quedarse con esos primeros con esos credos primeros. Sí, Edwin, Sí, por favor. quisiera pronto dos cositas y es interesante como y nos haces la ilustración de los primeros siglos y lo que nos recuerdas obviamente es las discusiones cristológicas esencialmente Ujú. eh, y cómo va a pasar ya al tiempo de la reforma y ya las discusiones no son tan cristológicas ni quién es Dios trino, sino pasa a ser más soteriológico, ¿no? Más de acerca de la salvación. Y creo que va cogiendo mucha fuerza entender esto porque nos va a dar claridad cómo surge la confesión de Habsburgo, ¿no? Entonces, Ujú. creo que muy interesante lo que vienes diciendo, el tema del tema de la intolerancia, porque eso lo vamos a ver en los primeros siglos, de la iglesia perseguida a perseguidora, y cómo ahora en la reforma, de alguna manera también se va a ver eso, no solamente Vuelve y de se los repite. reformadores, sino también de la iglesia, porque solamente tenemos el imaginario de la iglesia católica con la Inquisición que fue perseguidora, pero la iglesia protestante también lo fue, lo fueron las cruzadas, bueno. Entonces creo que nos has dado un panorama muy interesante y nos preparas para el tiempo de la reforma. Sí, y creo que también desafortunadamente hoy vuelve y nos pasa, ¿no? Sí. De perseguidores a perseguidos. Y tal vez para hacer ese salto, aunque seguramente ustedes lo harán de una forma más profunda, hablar de confesiones hoy en día no basta solo repetir lo que se dijo en el siglo IV ni repetir lo que se dijo en el siglo XVI, sino que tenemos que dar respuestas a nuestras preguntas hoy. Y hoy tal vez los debates de la iglesia ya no son ni cristológicos ni soteriológicos, sino tal vez son éticos. Yo creo que en este tiempo la iglesia tiene que dar respuestas a temas éticos, ¿cierto? Y ahí, de hecho, si nos damos cuenta, esas son las divisiones hoy de la iglesia. Entre los que se consideran liberales y conservadores, en fondo son posturas éticas de cómo se plantean ante el mundo, ¿cierto? Y entonces, no quiero, la discusión no está cerrada y tampoco quiero proponer algo parecido, pero creo que en adelante seguramente vamos a empezar a encontrar confesiones y de hecho son los documentos que uno va viendo de cómo nos ponemos frente al mundo, qué decisiones se toman frente a ciertas cosas, pero cada vez más las confesiones dejan de ser universales y se van volviendo más particulares. Entonces, en el siglo cuarto, no, en el siglo primero, Pablo habla de confesemos a Jesús como Señor y ahí cabemos todos. Mm, Incluso y lo voy a decir así un poco provocativamente, caben los mormones y los testigos de Jehová y los que promueven el legalismo del sábado y de la ley y los que son más liberales, todos decimos Jesús es el Señor, ¿cierto? mm, Porque es una confesión muy universal para los cristianos. Pero en la medida en que va avanzando, se va reduciendo y se van excluyendo visiones, ¿cierto? Y entonces, como un ya embudo. en el siglo cuarto, sí, ya en el siglo cuarto los que confiesan que, los que dicen que Jesús no es Dios, entonces ya se quedan por fuera del credo ecuménico, ¿cierto? Ujú. Y en el siglo XVI, los que dicen que uno se salva por obras, entonces ya no sé qué, ya quedan por fuera de las confesiones protestantes. ¿Sí? Y así, digamos que se van volviendo cada vez más específicas, lo que no quiere decir que no tengan otros, efectivamente la Iglesia Ujú. Romana tiene sus comprensiones, pero cada vez, digamos que debemos ser conscientes que las confesiones de alguna forma nos plantean un cernir, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado que ese cernir no se vuelva un ejercicio de violencia. ¿Cierto? Debe ser más un tema de crecer en identidad. Yo creo que la identidad es importante, saber en qué creo, estar seguro, como dice también la escritura, estar preparados para quien pida razón de nuestra fe, y de eso se trata. Pero eso no necesariamente significa tener que excluir al otro o a la otra de la posibilidad de salvación. Finalmente, yo creo que, gracias a Dios, eh, Pablo dijo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y no dijo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y aceptas los credos y aceptas la confesión de Augsburgo. No, nada de eso está escrito ahí, ¿cierto? Entonces, afortunadamente, eso nos da siempre la posibilidad de volver atrás y decir, hay un marco muy amplio que nos acoge, a pesar de que tengamos diferencias y que creo que son importantes. Y entonces, en el siglo XVI, vamos a la historia de esta confesión, surge un debate teológico
que comienza por la discusión en torno de las indulgencias, ¿cierto? Que ese es el primer punto así como central que genera la reforma, pero que no había comenzado con la reforma. Digamos que no, digamos, ya venía la historia de la reforma, comienza antes de Lutero. Yo siempre insisto, comienza casi en la mitad de la Edad Media, con la necesidad de una reforma de la iglesia misma, que todos la comprendían. De hecho, en la época de Lutero todos sabían que se necesitaba una reforma, pero no todos estaban dispuestos a hacer la reforma que se hizo, Ujú. ¿cierto? Porque se esperaba más una reforma ética, digamos, de parámetros morales del clero. Eso todo el mundo lo reclamaba. Todo el mundo reclamaba una reforma de la estructura del Vaticano, ¿cierto? Del modelo de papado que se tenía. Y efectivamente hoy hay un cambio. Ya no tenemos el mismo papado autocrático absoluto que existía en el siglo XVI, porque hoy en día el papado es no solo una persona. O sea, el papa no es único, sino que hay todo un elemento ahí alrededor de él. Entonces, entender eso nos muestra que había un sentir en toda la Edad Media de la necesidad de cambios. Particularmente se profundizan con Juan Hus en Bohemia, que ya dice, oiga, sí hay que cambiar. Con Wycliffe en Inglaterra, que también dice, hay que hacer una reforma, y que de ellos, de hecho, levantan muchos de los temas de la reforma, de los que Lutero dijo, muchos de ellos, esos prereformadores lo hicieron. Yo creo que el profundo y el central no, ¿cierto? Porque ellos nunca llegaron a tocar el tema de la justificación, por gracia. Tocaron los temas más externos, el matrimonio de los sacerdotes, la necesidad de traducir la Biblia, el sacramento de la cena con las dos especies. O sea, muchos temas de la reforma los adelantaron muchísimo, pero no tocaron el tema de la justificación. Y es que ahí es donde parece que había una necesidad particular, porque ese es un tema confesional, y de alguna forma había un consenso en que ya la confesión estaba dada, de que ya no se podía asumir una postura confesional diferente a la que la iglesia había enveredado, ¿cierto? Porque ya estaban los credos. Y Lutero realmente profundiza en una reforma teológica. ¿Sí? La reforma luterana no es solamente una reforma de la iglesia en términos de forma o de la manera como enseña o de la manera como vive la fe en términos éticos, sino es una reforma teológica, ¿cierto? ¿Cómo comprendemos nuestra relación y nuestra salvación? Porque ese modelo de la salvación que había, que se había, que se había impuesto en la iglesia, eh, vino particularmente desde muy temprano, ¿cierto? El tema de o sea, cuando se llega a la venta de indulgencias, no se llegó porque el Papa decidió vender cartas de indulgencias, sino porque ya había toda una construcción que había comenzado incluso con la visita a las reliquias, y eso era muy temprano, de las reliquias de los mártires. Entonces, por eso la reforma era profunda y era compleja de hacer, ¿cierto? Y de alguna forma lo que sucede con Lutero es que él tuvo el valor para hacerlo, y tal vez fue más por su necesidad personal, ¿cierto? Pero toda esta discusión comienza con un tema de cómo me veo yo delante de Dios, ¿cierto? Y Lutero empieza a, y él lo dice, él odiando a un Dios que reclama lo que él no puede dar, ¿cierto? Eh, y, termina encontrándose en Cristo con el Dios que le ofrece la salvación por gracia y que lo acoge. Y ese es lo que genera todo el cambio, ¿cierto? Y claro, ahí viene a través de la escritura, a través de la historia de la iglesia, y eso es importante porque en el mundo protestante hoy en día hay una desvalorización de la historia de la iglesia. eh, y en la tradición luterana en particular siempre se ha dicho que es sola escritura, significa que la escritura es la que determina la comprensión, pero nosotros nunca asumimos la idea de que la tradición es mala por sí. La tradición tiene que ser leída a través de la escritura, es diferente, ¿cierto? Entonces, desde la tradición también comprendemos cómo la fe nos va llegando a nosotros. Y por eso esta historia que yo les hago, yo siempre tengo que terminar haciendo alusiones a la historia, porque para nosotros eso es importante, porque no estamos aquí si no conocemos de dónde venimos, no caímos del cielo, o sea, Lutero no tuvo una revelación del aire, sino tuvo una experiencia de fe a través de la tradición, ¿cierto? Es lo que le llega a él. Y él, efectivamente, conocedor como era de la tradición,
digamos, no la desprecia y no la pone, no la pone a un lado, sino que la asume. Y la asume significa también tener que discutir con ella. Eso es importante. Y también yo creo que eso es importante para nosotros protestantes frente a nuestras tradiciones, ¿cierto? A las confesiones protestantes, en el caso nuestro la de Augsburgo o el Libro de Concordia, en el caso de las tradiciones reformadas, la de Westminster, etcétera, siempre tenemos que tener la posibilidad de nuevo de ser críticos frente a lo que eso nos dice a nosotros hoy. Lo que les digo en el pasado ya no podemos cambiarlo, ¿cierto? Pero nosotros sí podemos cambiar lo que nos dice a nosotros hoy. Y entonces Lutero empieza un camino que lo lleva a verse envuelto en una discusión teológica. Todos conocemos la historia de las 95 tesis, ahí hay mucho debate si efectivamente él las escribió con el ánimo de generar una reforma o simplemente de establecer un diálogo teológico. Eso no es tan sencillo de determinar. Uno podría, digamos, creer en la tradición que dice, no, Lutero lo hizo sin la intención, pero hay algunas de las particularmente hay un artículo que a mí me parece que es muy fuerte, cuando Lutero en una de las tesis dice, pues si el Papa tiene poder para perdonar, ¿por qué no perdona de gracia y por qué tiene que hacerlo por plata? ¿Cierto? Entonces ahí yo siento que sí existe ya como un ánimo un tanto beligerante. Eh, y efectivamente Lutero es un hombre muy fuerte, un hombre eh, tiene una manera muy dura de decir las cosas y casi todos sus debates teológicos son muy profundos y fuertes. A él lo han exiliado y si bien es cierto, él está en libertad en Wittenberg, después de 1521, por cuando sea la dieta de Worms. No sé si les hago más bien como un resumen rápido de estos tres Está elementos. bien, que no traes el Va. resumen. Bienvenido. Entonces, 1517, la publicación de las tesis. De 1517 a 1520 es el polvorín de la reforma moviéndose. Y en 1520 y 21 Lutero escribe una serie de documentos muy importantes que confrontan, que es como el plan de la reforma, pero también se genera el ruido porque lo excomulgan y lo ponen en crisis. El Papa lo convoca a él a una reunión que se llama Dieta, que es un espacio político donde se reúnen los príncipes alemanes del Sacrosanto Imperio Romano Germánico, y aprovechando una dieta que va a haber en una ciudad que se llamaba Worms. Es curioso porque Worms significa en inglés gusanos, y entonces cuando uno dice la dieta de Worms es como la dieta de los gusanos, pero realmente tiene que ver es con una reunión que se dio en la ciudad de Worms, y ahí citan a Lutero y el hombre está todavía solo, es un monje contra el mundo, que ha escrito cosas y que ha generado mucho ruido. Él, obediente, va a Worms, y cuando él va en camino de Worms, él ve que todo el mundo está ya esperando de él muchas cosas. Allá los delegados del Papa le exigen retractación, está el emperador y están los príncipes. Él vaya porque el príncipe de la región donde él venía, el príncipe dueño de la universidad donde él era profesor, le consigue un salvoconducto del emperador, que además era su sobrino, ¿cierto? Entonces ese príncipe mueve las influencias para que el emperador eh, le garantice a Lutero la vida. Y entonces por eso Lutero va a la dieta, pero él está allí solo de alguna manera. Y él le piden que se retracte y él les dice, mire, ahí está lo que yo he escrito. De hecho, es un momento muy importante porque él, eh, mm, digamos, tiene miedo, pide más tiempo. Al día siguiente eh, dice unas palabras que son, a mi modo de ver, muy, muy significativas. Una, él dice, yo no puedo retractarme de todos los documentos así porque sí, y ustedes tampoco me pueden exigir eso. Primero porque muchas de las cosas que están ahí escritas son las mismas cosas que la tradición ha enseñado siempre, ¿cierto? Porque muchas de las cosas que enseño tienen que ver con lo que he recibido de la iglesia. Si yo digo que todo eso está equivocado, estaría negando la fe de la iglesia. ¿Mm? Y la fe en la que ellos mismos creen. Segundo, hay otras cosas que yo he escrito que son muy groseras, dice Lutero.
y realmente creo que está, digamos, está mal la forma como la dije, y eso pues efectivamente habría que, yo podría decirlo de otra manera. Pero hay otros escritos que explican lo que yo creo y lo que yo siento, y yo lo que he escrito ahí es lo que Dios me ha dado que dé. Y Lutero termina diciendo una frase que es famosa de su confesión, porque de alguna forma es su confesión pública, ahí con una persona sola ante los príncipes, ante el, 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 los delegados del imperio y del papado, les dice, mire, mi conciencia está presa a la palabra de Dios Ujú. y no es bueno ni bueno ni sano ir en contra de la conciencia. Esa postura de Lutero es profundamente moderna. Él reconoce que su conciencia está presa a la palabra de Dios, pero hace un reconocimiento todavía mayor, y es que nadie debería ir en contra de su conciencia. Ese es un principio que hoy se llama objeción de conciencia, Ujú. ¿cierto? Y es un principio muy moderno y muy importante en las democracias, ¿cierto? Yo no puedo ser obligado a ir en contra de mi conciencia. En el caso de nosotros cristianos, una conciencia que debería estar presa a la palabra, pero en el caso de otros, no necesariamente, pero a nadie lo podríamos obligar a ir en contra de su conciencia. Ahí hay una confesión pública, ¿cierto? Que no se volvió un credo de la iglesia luterana, pero que tal vez se volvió sí un credo de las democracias modernas, Ujú. ¿cierto? Y entonces defendemos en las constituciones la objeción de conciencia. Eso me parece a mí importante porque ve uno que los credos no solamente tienen implicaciones religiosas, sino también políticas profundas, así como cuando los cristianos decían Jesús es el Señor, ¿sí? Y Ahí eso, ahí quisiera como mencionar algo, John, que me hiciste acordar y lo que estás diciendo, lo que te refrescas también la garganta, el tema de cómo la fe debe afectar el todo, ¿no? Estabas hablando al inicio del docetismo, de los gnósticos, donde creen que la materia no es importante. Jesús ha llegado en apariencia, entonces la materia no es importante, el cuerpo no tiene validez. Creo que de alguna manera vivimos momentos, a veces tal vez no docetistas, pero tal vez sí semi-docetistas, donde olvidamos que nuestra fe tiene injerencia en el todo que vivimos, en la realidad, en los dolores, en los sufrimientos de la sociedad, del mundo entero, ¿no? Entonces, recordar esto de Lutero y cómo se enfrentó a su momento, a una realidad, ¿no? Donde no desecha una tradición, sino más bien piensa, y creo que es una de las propuestas que nos vas dejando, y es si para un momento fue el tema fue cristológico, para otro momento fue el soteriológico, la temática de hoy es cómo va lo ético, ¿no? Y creo que por ahí nos vas conduciendo de forma muy interesante. claro, o sea, también ustedes van a tener que ser, porque de alguna forma esto también es mi confesión pública, ¿cierto? Cuando uno se posiciona públicamente y cuenta, se va poniendo también al frente. Creo que entonces aquí, ese es 1521, la dieta de Worms. Cuando Lutero sale de ahí, sale al exilio. Él sale y sale con el permiso del salvoconducto que le han dado el emperador, pero en el camino es secuestrado. Afortunadamente fue un secuestro planeado por sus amigos, el mismo príncipe lo encierra en un castillo. Lutero pasa a ser conocido como el caballero Jorge, y allá como caballero escondido hace su traducción del Nuevo Testamento y digamos que se encierra. Mientras eso pasa, el mundo arde. Mm. Viene la reforma radical, están todo el mundo encima, todo el mundo queriendo hacer revoluciones. Y finalmente, en 1500, terminando ese año, Lutero sale del exilio, le dice al emperador, al príncipe que lo protege, le dice, mire, usted me está tratando de proteger, pero creo yo que finalmente quien tiene que protegerme es Dios, y yo lo puedo proteger más a usted yo afuera que usted aquí a mí adentro. Y él decide salirse, ¿cierto? Asume el proceso de la reforma. Se da la ruptura con Roma porque ese año lo excomulgan, y finalmente Lutero queda protegido en los territorios, pero él queda fuera de la ley. Es decir, él no puede volver a hacer la gracia de salir fuera de los territorios donde el príncipe lo protege, porque cualquiera que lo coja lo puede matar, porque Mm. digamos que su cabeza tiene precio. Entonces, eh, la reforma sigue avanzando, se establece, pasa todo el tema de las luchas de la reforma radical, pero finalmente logra
irse estableciendo una reforma en los territorios que van a ser conocidos como luteranos, pero todavía no son luteranos, ellos de hecho se llaman a sí mismos evangélicos. El término no significa lo mismo que hoy, pero es los herederos de esa tradición de la reforma. Y empieza a surgir comunidades donde se va estableciendo la reforma, pero al mismo tiempo, obviamente, viene la reacción de los romanistas, de los Ujú. papistas, como se llamaban en la época. Hay conflictos, se van creciendo conflictos militares entre territorios, etcétera. Y para 1525, el emperador, y esto es algo que se me olvidó decir, ese emperador que dejó ir a Lutero, lo dejó ir pese a que los delegados del Papa le decían que él no tenía por qué cumplir su palabra, porque él era el emperador, que él Mm. había permitido un salvoconducto, pero pues que como emperador él tiene la capacidad de determinar que eso no era bueno para el Estado y podía incumplirla, ¿cierto? Que era, tranquilamente lo hubiera podido haber hecho. Sin embargo, ese emperador era muy joven cuando fue nombrado. En 1521, cuando se cita la dieta de Worms, es casi un niño en el poder, muy tímido, y su tío influye en presionarlo para que cumpla la palabra, y por eso es que él deja ir a Lutero. Ahora su tío sabe que el emperador se va a arrepentir rápido, y por eso es que él lo secuestra, ¿cierto? Entonces por ahí va la cosa. Pero para 1525 ya no es el mismo emperador. Es el mismo emperador, pero ya es un adulto, ya tiene 4 años gobernando el imperio y tiene habilidades. Ya incluso fue capaz de hacerle un sitio al mismo papa. O sea, él también ya enfrentó al papa, siendo él un defensor de la fe católica. Y en la medida en que, y eso es algo que a mí me parece importante, los poderes políticos siempre se alían con el poder religioso, pero con razones diferentes. Entonces, Constantino apoya a la iglesia, pero a Constantino no le interesa en qué cree la iglesia de fondo. Yo creo que Constantino sí creía en Dios y sí era creyente en la fe cristiana para haber tenido el coraje de cambiar toda la fe del imperio. Pero lo más importante es que él dice, yo quiero una sola iglesia para mi imperio, porque él necesita unidad de fe para poder gobernar. Lo mismo va a ser el emperador en tiempos de Lutero, ¿cierto? Carlos, que es Carlos V, que también fue rey de España además. Y este personaje también está interesado en que la iglesia no se divida en su territorio, porque con eso va a haber una amenaza a su poder, ¿cierto? Entonces al principio muy tímido dice, no, es con la iglesia, pero bueno, vamos, porque todavía no hay ruptura, está gestándose la ruptura. Pero para 1525 él invita a los príncipes, a todos los príncipes, y les dice, yo necesito que ustedes vengan a Augsburgo, vamos a tener una dieta y vamos a resolver de una vez por todas cuál va a ser la fe de la iglesia en Alemania, en los territorios. Alemania no existía como país, pero en los territorios del imperio. Eh, claro, él está apostándole por la fe católica. De hecho, él mismo se asume defensor de la fe católica. Eh, y, y, de hecho, cuando él al final de su vida fracasa, él abdica al imperio, porque su proyecto de unidad de fe fracasó. ¿Cierto? Y eso es importante. Pero entonces invita a los príncipes y les dice, vamos a resolverlo. Lutero no puede ir a la ciudad de Augsburgo porque Lutero está prohibido de ir, ¿cierto? Porque si corre riesgo y menos desafiar otra vez al emperador, pues eso sería ponerse la cabeza en bandeja. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lutero les dice, invita a los príncipes y los príncipes no saben si hacerlo o no hacerlo. Y dicen, no, tenemos una oportunidad única. Es como si el diablo nos dijera, venga y predique en mi púlpito. Pues Mm. vamos y predicamos, ¿cierto? Y entonces deciden ir los príncipes, porque son los que presentan la confesión, con un documento que refleje cuáles son los elementos centrales de la fe de estas comunidades, de estos territorios que han venido aceptando la reforma. Lutero no escribe la confesión de Augsburgo y eso fue una cosa sabia, porque Lutero es un tipo beligerante. Mm. Lutero es de combate, hubiera estado discutiendo y debatiendo. Lutero entonces dice, no, pidámosle el favor a otro teólogo que la escriba, que se llama Felipe Melanchthon, que es un teólogo amigo de Lutero, es compañero de él en la universidad, cercano en la Reforma, un humanista, una persona más conciliadora. ¿Quién es que escribe la Confesión de Augsburgo? Que la firman los príncipes, ¿cierto?
Y está escrita no para dividir a la iglesia, y eso es importante, la Confesión de Augsburgo, y para los luteranos hoy es un tema importante también en nuestro rol frente al mundo cristiano, es que la Confesión fue escrita para tratar de evitar que la iglesia se rompiera, garantizando el derecho a expresar lo que nosotros creemos. Con una particularidad, y es que en ese momento todo el modelo anabautista todavía no estaba considerado como una confesión válida, entonces el luteranismo es muy crítico en esa confesión contra las tradiciones anabautistas que están surgiendo, y las critica, ¿cierto? Entonces se escribe la Confesión de Augsburgo, que tiene una serie de artículos y que está dividida. Yo sigo una línea que dice que está dividida en 3 partecitas. Una primera parte donde se expresa, digamos, eso que les he estado diciendo, que la iglesia luterana no tiene una fe nueva, sino que es una fe que se arraiga en las tradiciones de la iglesia. Y una segunda parte que es, la verdad, un artículo que es propiamente el artículo del Evangelio, que nosotros llamamos el corazón de la Confesión de Augsburgo, que es el artículo 4, y una serie de artículos que van de ahí en adelante, donde se plantean las enseñanzas que enseña el movimiento luterano, y un plan propiamente de reforma en los últimos artículos. Ya ahorita voy a meterme un poquito más ahí, pero quiero contarles algo más de la historia. Entonces, estos príncipes van a Augsburgo. Lutero tiene comunicación por correspondencia con ellos, Melanchthon está allí con ellos, y se reúnen en un espacio que es un edificio público cerrado, donde ellos son invitados. El emperador les dice, mire, lo que va a pasar es que en el día de mañana vamos a salir a la procesión de Corpus Christi y todos vamos a hacerlo en el rito católico. Punto. O sea, el emperador ya no es el emperador tímido que dejó ir a Lutero, sino es un tipo que dice, aquí lo que venimos es a definirlo, y la definición es que todos vamos a ser católicos romanos y punto. Y claro, tiene ahí a los príncipes, ¿cierto? Ya no son pocos los príncipes que están con la reforma. Y efectivamente él tiene un problema porque hay una división importante. Y los príncipes, lo que él no cuenta es que los príncipes están preparados. Entonces los príncipes luteranos llegan y le entregan la confesión y le dicen, mire, ¿sabe qué? Nosotros creemos en esto. Yo quiero leerles, a ver si tengo aquí en el preámbulo de la confesión, no sé si aquí está. Eh, el salmo con el que comienza la confesión es: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. ¿Cierto? Esa es la manera como entienden ellos la confesión. Muy parecido, digamos, a lo que hemos venido viendo. Es una confesión pública ante el Estado, y les dicen, en esto creemos. Y ellos dicen, finalmente, pues si nos va a matar, mátenos aquí. ¿Cierto? Todos los príncipes, o sea, claro, obviamente no puede porque es un tema político muy grande, digamos. Y ellos presentan la confesión, es firmada por laicos, no por los religiosos, es firmada por los príncipes que van a asumir la reforma, y finalmente está hecha en búsqueda de mantener la unidad. Ahí están los delegados de Roma, el emperador entonces les pide a ellos que hagan una respuesta, entonces ellos se toman unos días, muy pocos, y hacen una muy mala respuesta, ¿cierto? Ellos cogen la confesión y simplemente quieren criticar todo, y exhiben un documento que se llama la confutación de la confesión de Augsburgo, no, la refutación, y entonces después queda en evidencia que efectivamente no hay una respuesta teológica, sino que es ideológica. Todo lo que dicen los luteranos es malo, punto. Pero llegan al punto de contradecir la propia experiencia de fe católica, ¿sí? De la tradición. Hoy en día los teólogos católicos consideran, y varios teólogos católicos lo han dicho, consideran a la Confesión de Augsburgo un auténtico documento católico, es decir, no encuentran errores en su tradición, ¿cierto? Y eso es una cosa muy interesante. Entonces, eso permite otras aproximaciones hoy, pero que en el siglo XVI eran imposibles. Finalmente, a partir de ese día, cuenta la anécdota, yo tuve la suerte de estar un día en Augsburgo y estuve en ese edificio,
que hace como una L y hay una plazoletica afuera. Dice que la gente, el pueblo estaba agolpado afuera esperando qué pasaba adentro. Y cuando pidieron cuando pidieron presentar la confesión, el delegado de los príncipes la leyó en voz alta y gritando para que las que estuvieran afuera también pudieran escuchar. No sé qué tan verídico, o sea, pero la anécdota es importante para la tradición nuestra, es decir, esto no era una cosa privada de negociemos, miremos cómo es, no, esto es así creemos. Y esa confesión pública hace que a partir de ahí realmente nazca la iglesia luterana. Y entonces, sí, todos siempre celebramos el 31 de octubre de 1517 como el inicio de la Reforma, ¿cierto? Y sí, ahí están las tesis, pero realmente el nacimiento de la iglesia luterana se da es el 25 de julio de 1530. Y ese es realmente sí, el inicio de la confesión. De hecho, el nombre es Confesión de Fe presentada al invictísimo emperador Carlos V, César Augusto, en la dieta de Augsburgo en el año de 1530. ¿Cierto? Ellos le dicen, aquí está lo que creemos, eh, y el emperador tiene que simplemente aceptar que su imperio se le dividió en dos. Es decir, que ya no logró contener ese movimiento. A mí me parece que de 1517 a 1530 es muy poquito, ¿cierto? Para que un movimiento tan Con sólido tanta se fuerza. dé ahí. Sí. Y finalmente, la confesión es presentada. A partir de ahí va a haber un gran debate, porque finalmente lo que los luteranos, o sea, yo digo los luteranos, pero ellos no se llamaban los luteranos, el mote de luteranos va a venir justamente de parte de los que los critican como una manera de mostrar que era una herejía, la herejía luterana, pero finalmente este movimiento de los que confesaban este modelo de fe terminan eh, entendiendo que no lograron lo que buscaban, que era evitar la división de la iglesia. Si uno lee la Confesión de Augsburgo se da cuenta que está escrita en un término muy conciliador, entendiéndonos como parte de la tradición, trata por lo menos a la iglesia oficial no la condena, simplemente la llama a entenderse. Es más dura, sí, con los movimientos anabautistas, porque, claro, los luteranos tampoco estamos exentos de eso que yo decía, hacemos un círculo y decimos aquí estamos y a los demás los consideramos herejes y perdidos, ¿cierto? Más adelante, Felipe Melanchthon va a hacer una revisión de su propia confesión, intentando aproximarse a los sectores calvinistas de la Reforma. Y esta es otra parte importante. O sea, Melanchthon es conciliador, aquí escribió tratando de no tener la ruptura con Roma, pero esa ruptura fue inevitable. Pero después se vino otro problema, y es que las tradiciones calvinistas y luteranas no se concilian en la historia. O sea, bueno, Zwinglio particularmente, Lutero, no lograron ponerse de acuerdo, y a partir de ahí hay una división que tiene que ver con la cena del Señor, particularmente. Algunos consideran que eso era un tema menor, que podrían tratar de ponerse de acuerdo. Entonces Melanchthon cambia la confesión de Augsburgo tratando de acercarse al modelo calvinista, a la tradición reformada, pero esa sí no fue aceptada por todos los príncipes, porque claro, era ya él solo, pero lo que habían firmado ellos era lo otro, y se dan unas pugnas muy fuertes ahí en torno de la tradición de la cena. Finalmente, la confesión que queda es la confesión inalterada, así se conoce, la confesión inalterada de Augsburgo, que fue la original que fue presentada en Augsburgo en 1530. Esta confesión da cuenta de tres cosas. Uno, que la iglesia luterana o el movimiento luterano es católico, porque permanece firme en las tradiciones de la iglesia universal. Dos, que es evangélico, que tiene en el centro la fuerza del evangelio como estandarte. Y tres, que es un movimiento reformador, es decir, que considera que las tradiciones católicas y el evangelio nos deben llevar a siempre una actualización de la fe en términos concretos. Y
ahí aparece entonces un poco la confesión. Yo no sé si me estoy alargando mucho, tú puedes editar luego, No, tranquilo. si quieres. Creo que lo que nos estás aportando nos nutre mucho. Me llama la atención cómo uniendo historia, pensando en Constantino y pensando en el emperador del tiempo de Lutero, Carlos V, Carlos V. convocan en busca de unidad, ¿no? Para ellos, creer en un Dios es muy normal, pensando de dónde viene Constantino, algo politeísta, muchos dioses, pensar en un Dios debe haber sido difícil, y para Carlos, pues es normal creer en Dios, pues, es una tradición católica, ¿no? Pero van a ceder en muchas cosas buscando la unidad, y creo que hay elementos que nos deberían invitar a pensar cómo podemos dialogar en busca de cierta unidad que parece cada vez difícil, ¿no? No solamente en el aspecto de fe, sino en muchos aspectos. Pensando, por ejemplo, en Colombia, como no es fácil, ¿no? Entonces, Sí, creo que tiene elementos interesantes hablar de historia y hablar de cómo se teje esta confesión de Habsburgo. sí, yo creo que también hay que decir que la búsqueda de la unidad por parte de los políticos tiene que ver también un poco con la idea de tener control sobre la fe, Mm, y la diversidad los asusta. Yo creo que lo que tal vez lo que nosotros debemos entender es que nuestra unidad como iglesia no tiene que significar uniformidad. Yo creo que mm, esa es la lección que deberíamos aprender de la historia, sino que aprender de que hay otras personas que piensan y creen diferente, pero lograríamos y deberíamos lograr estar unidos en una comprensión común, ¿cierto? Hay ciertas cosas que nos unen, hay otras que no. Es decir, por ejemplo, con un colombiano que no es creyente, que es ateo o agnóstico, mm, pues también hay cosas que me unen. Es un ser humano que tiene derechos, es un ser humano que puede moverse a solidaridad, ¿cierto? O sea, yo debería buscar eso que me une, más allá de lo que no me une, ¿cierto? Basado también en la idea clara de que él también tiene que aceptarme a mí como yo soy, con lo que para mí es particular. Y en eso yo creo que las confesiones tienen la fuerza de ayudarnos a tener claridad sobre nosotros, pero nosotros los usamos mucho más para criticar a los demás, y tal vez tienen una utilidad mayor para ayudarnos a clarificar quiénes somos nosotros mismos, ¿cierto? Y bueno, también creo que tenemos que tener cuidado de no dejar utilizar la fe políticamente, que es lo que los príncipes y los poderes siempre quieren hacer, ¿cierto? No solamente la fe cristiana, lo han hecho también con o sea, en otras tradiciones religiosas. Pasa con el Islam, pero también pasa con el hinduismo, pasa con las tradiciones prehispánicas en América. Digamos, la religión y la política pueden ser una cosa compleja si no se tiene claridad. ¿Mm? Quiero entonces entrar un poco ya en la confesión, ¿cierto? Explicar qué confesamos los luteranos, ¿cierto? Y entonces yo les decía tres partes. La primera, tres artículos donde hablan de las enseñanzas luteranas, están basadas en la idea de la Trinidad, la idea del ser humano, cómo es comprendido, el pecado, ¿cierto? Estas enseñanzas ya, ya habían sido definidas por la iglesia. Entonces la iglesia, los dicen, nosotros no estamos inventándonos nada nuevo. De hecho, los acusaban a los luteranos de eso, de ser herejes que se inventan doctrinas nuevas. Entonces ellos, digamos, los primeros artículos insisten en que nuestra fe está arraigada en la fe auténtica de la iglesia, que además viene en este orden particular: la revelación de Dios en Jesucristo, el testimonio de Jesucristo dado, testimonio apostólico que está en las Escrituras, ¿cierto? Que es el segundo momento de la revelación. Eh, Luego los padres de la iglesia, y entonces los luteranos decimos sí, y se cita y se dice los padres dijeron esto, aquello también, ¿cierto? Los credos de los concilios ecuménicos, que son los que he mencionado, digamos, la iglesia luterana acepta como concilios ecuménicos los 7 primeros concilios de la iglesia antes de la división en el siglo XI, diciendo hasta ahí la iglesia era una, y todo lo que allí se dijo tenía un valor mayor porque estábamos juntos, ¿cierto? En la medida en que los vamos dividiendo, uno puede tener un poco más de reservas, ¿cierto? Y en último lugar está la confesión de Augsburgo, digamos, como nuestra presentación. Entonces, no es que la confesión de Augsburgo viene a traer
la revelación de Dios que tenemos nosotros directamente de la Escritura, sino que es una herencia y un desarrollo, ¿cierto? En estos 3 primeros artículos eh, nos ayudan a los luteranos a comprendernos también como parte de algo más grande. Y entonces los luteranos nunca pretendimos decir que somos la verdadera iglesia o la única iglesia o la fe que salva o algo parecido. Digamos que eso nos coloca en el marco de ser parte del cuerpo de Cristo, que es más amplio que nuestra propia experiencia de fe. Bueno, yo creo que ahí, hasta ahí, digamos que queda claro los primeros 3 artículos que yo lo podemos resumir diciendo para nosotros los primeros 3 artículos nos muestran que el movimiento luterano es un movimiento católico, ¿cierto? En el sentido bien amplio y bien concreto, es el término, ¿cierto? Católico como universal de la Iglesia de Cristo. El artículo 4 es el que es como la bisagra, el centro, y yo se los quiero leer, no es muy largo, afortunadamente. Dice así, dice, además se enseña que no podemos lograr el perdón del pecado y la justicia delante de Dios mediante nuestro mérito, obra y satisfacción, sino que obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia a causa de Cristo mediante la fe. Si creemos que Cristo padeció por nosotros y que por su causa se nos perdona el pecado y se nos conceden la justicia y la vida eterna, pues Dios ha de considerar e imputar esta fe como justicia delante de sí mismo, como dice San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 26 y 45. En toda la confesión siempre hay referencias bíblicas y referencias a la tradición. Aquí particularmente es el centro, es el tema de la justificación por gracia y fe, ¿cierto? Y esto es importante porque nosotros a veces la justificación por gracia, no, la justificación por gracia y fe es toda una comprensión. Aquí casi que podemos ver en ese artículo, sola gracia, sola fe, sola escritura, la realidad de que todas, la gracia, la fe y la escritura no hablan de otra cosa sino de Cristo, ¿cierto? Y de que en él radica la salvación, que no es un tema de mérito. Este es el artículo propiamente evangélico. Evangélico en la comprensión luterana es la comprensión de la obra de Dios en Cristo, del Evangelio y la buena noticia. Y por eso es que la tradición luterana se conoce como evangélica. No por la forma como canta o como viste o cómo expresa su fe, sino por el contenido de su fe, la buena noticia. Yo sé que ese término ha cambiado mucho, digamos, lo que se refiere al evangelio y lo evangélico, especialmente en Estados Unidos, con todo este movimiento evangelical que ha terminado vinculado con toda esta teología de la prosperidad, que es totalmente contraria a esto, a la salvación por gracia, que volvió otra vez a la salvación por indulgencias o por obras o por dinero, ¿cierto? Entonces, por eso, perdón. Se reencauzó. Sí, sí, sí es. Y es contradictorio que utilicen el término evangélico para eso. De Ajá. hecho, es tan complejo que la iglesia luterana en Estados Unidos está en estos momentos seriamente pensando en quitar la palabra evangélico de su nombre, de su sigla, porque siempre hay unas asociaciones a ese movimiento Ah, y no al evangelio, ¿cierto? Entonces, claro, hay todo un debate de si deberíamos quitarlo o no. Pero yo creo que realmente a veces es complejo, ¿no? Que yo digo, yo soy evangélico y me asocian a todo lo contrario de lo que es el evangelio, ¿cierto? Entonces, hay que buscar la manera de garantizar de que cuando digamos que quiénes somos, se nos entienda. Para eso son las confesiones de fe, ¿cierto? Para poder presentarnos públicamente. Y este artículo para nosotros es absolutamente central. Esto es lo que nos hace particularmente diferentes. Si uno se pone a mirar, en las tradiciones del credo no estaba claro este elemento. Es decir, porque toda la discusión se centraba en la persona de Cristo y en la persona y en la comprensión de Dios, ¿cierto? La Trinidad, la obra de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu, la obra creadora, la obra redentora, pero no había claridad sobre cómo se asumía la relación del ser humano frente a Dios. Y eso es lo que la Reforma en alguna forma trató de resolver, porque fue el centro de la discusión. Obviamente, hoy en día teólogos católicos romanos lo ven y dicen, sí, nosotros también creemos eso. Yo no sé si ustedes, y esto es una cosa que les puedo recomendar también que miren, porque no es propiamente una confesión de fe, pero sí es una declaración conjunta que se hizo entre luteranos y católicos, y la cual hoy también firman la comunión eh,
metodista mundial, la Ujú, iglesia metodista a nivel global, y la más reciente adhesión fue la Alianza Reformada, que ujú, es se llama la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. Es un documento en el que luteranos y católicos nos sentamos y decimos, bueno, ¿cómo entendemos hoy, después de 5 siglos, la doctrina de la justificación? ¿Cómo la entienden los católicos? ¿Cómo la entienden los luteranos? Pues bien, yo creo que hoy, a partir de eso, podemos encontrar desde la tradición católica un acercamiento a la postura luterana, ¿cierto? Pero igual ellos no son luteranos. Eso no significa que ya está resuelto ni que somos la misma iglesia. Siguen habiendo otra cantidad de otros temas que nos separan, pero tal vez ya el de la justificación hay más aproximación. Claro, todavía hay sectores en la iglesia católica que entienden el tema del mérito y de la salvación por indulgencias y por, ¿cierto? Eso todavía está presente, obviamente, pero en general la teología oficial católica ha venido avanzando hacia una aproximación más cercana a la visión protestante. ¿Sí? Vuelvo, insisto, ese es nuestro artículo central. Y de ahí en adelante vienen los artículos del 5 al 28, que los podríamos dividir en dos pedacitos. Eh, del 5 al 21, tratando de explicar un poco en qué consisten las enseñanzas nuestras, ujú. en qué consisten las prácticas nuestras, entonces, cómo es la cena, el bautismo, digamos que tratando de entenderlo. Y los últimos artículos del 22 al 28, son 7 artículos, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, esos artículos donde realmente hay donde se muestra un programa de reforma. Yo quiero mencionarles algunas de las cosas, realmente son 7 cambios que estaba proponiendo el luteranismo en ese momento, ya no para el tema teológico, porque eso está en el cuarto, Ujú. sino para la práctica de la iglesia, ¿cierto? Y entonces ahí es donde viene el tema de la reforma externa, digamos, de la iglesia. La primera cosa es que la tradición luterana va a insistir en que todos los miembros de la iglesia reciban el pan y el vino, Mm, porque eso había generado una división de clero y laicado, ¿cierto? El clero solo toma el vino, digamos que hay, o sea, más allá de que solo al recibir el pan también recibimos a Cristo y es válido, pero que porque pues, Dios no va a excluir de su amor solo por no haber tomado el vino, pero sí romper con esa visión de la iglesia con la de que jerarquía hay eclesiales. dos tipos de cristianos, ¿cierto? Dos tipos de cristianos, no, todos somos iguales. Entonces esa es una primera cosa. La segunda es que el clero puede casarse, ¿cierto? Y entonces ese es un segundo momento que fue muy polémico, pero que hoy en día, a pesar de todo, la tradición católica también lo acepta. De hecho, existen sacerdotes católicos casados. Obviamente lo acepta como excepción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando recibieron un montón de sacerdotes de la iglesia anglicana que se salieron cuando los anglicanos ordenaron mujeres, la iglesia católica los recibió y los recibió casados porque ya estaban casados. Y existen, por ejemplo, sacerdotes católicos del rito maronita que son casados, porque son una tradición oriental que permite, la iglesia oriental también permite sacerdotes casados, entonces allí los hay y hacen parte, digamos que con limitaciones, no pueden llegar a ser obispos ni otras cosas, pero digamos que ese no es un gran problema hoy. Entre Mm, nosotros sí, porque el país todavía no acepta estas cosas, pero ya se está debatiendo. El año pasado, tal vez, fue el Sínodo de la Amazonía y mm, había un gran debate de si permitían sacerdotes casados, por lo menos diáconos, más que diáconos, pues sacerdotes para atender la evangelización de la Amazonía. Eso en la Iglesia Católica es un debate que está abierto, ¿cierto? Tercera cosa, la misa, el término misa para nosotros no es un problema, es ujú. simplemente una designación más del culto, pero la misa es entendida, y particularmente el sacramento de la cena, es entendida como comunión y no como sacrificio, no como una obra que nosotros le damos a Dios, sino como un regalo que Dios nos ofrece. Entonces,
participar de la misa, participar de la cena y estar en la comunión es un regalo de Dios, y por eso esa es nuestra comprensión de sacramento, y no es una obra. Es curioso porque en muchas partes del mundo evangélico la participación en la cena se vuelve casi una obra también, ¿no? Ujú. Y yo tengo que estar sin pecado y venir con una cantidad de requisitos para poder ofrecérselo a Dios de manera eh, adecuada. Pero pues lo que nosotros entendemos desde la tradición luterana es que es Dios el que nos lo ofrece. Nos Mm. está dando su cuerpo, su sangre, su perdón, su amor, nos acoge, ¿cierto? Nosotros a lo sumo lo que tenemos para darle es nuestro pecado. Y claro, aspiramos que llegue uno con arrepentimiento, con convicción de recibir a Dios, pero no es una obra nuestra, ¿no? No es un don nuestro hacia Él. La siguiente, el siguiente tema es que para nosotros el énfasis en la confesión de pecados no está en el relato de los pecados, sino en la absolución. Y esto puede sorprenderle a muchos del mundo protestante, porque nosotros sí consideramos la confesión de pecados un rito importante en la fe nuestra. Y de hecho, los domingos hacemos confesión pública con la iglesia, pero también aceptamos confesión privada. El pastor, pero también algún otro miembro, no tiene por qué ser el pastor. Todos los cristianos y cristianas estamos en la capacidad de recibir una confesión de un hermano o hermana que abre su corazón y anunciarle el perdón. Pero la fuerza de nosotros en ese rito, en esa tradición, está en el anuncio del perdón, en el Mm. Evangelio, en la idea de que Dios te perdona, no en que me cuentes cuántos pecados y venga a ver como la lista exhaustiva para que el sacerdote tiene control de toda la comunidad y sabe quién hizo qué. No, ¿cierto? Eso fue tan peligroso en términos del conflicto en Colombia que terminó generando muchas muertes a manos de los violentos. Pues, no, el énfasis está es en el regalo de parte de Dios y en la tarea que tenemos cristianos y cristianas de anunciar unos a otros el perdón de Dios. De hecho, es mandato de Cristo, confiésense unos a otros los pecados, perdónense unos a otros, ¿cierto? La siguiente es que Yo los ayunos. te interrumpo un momentito y me gustaría que pronto nos ampliaras eso porque queda en el vacío como que la gente que nunca ha asistido a una comunidad luterana se imagina un lugar como el confesatorio, a la Ajá. confesión. Entonces, coméntanos un poquito cómo se hace esa parte de la liturgia de confesarse públicamente. La confesión pública es una oración, a veces una oración que leemos, pues Ujú. casi siempre, que leemos juntos como comunidad, con las palabras ya escritas, pero que siempre estamos invitando a que cada quien le ponga el contenido de su experiencia de vida, ¿cierto? Y una absolución que es un anuncio dado por el oficiante del perdón de Dios, ¿cierto? Por mandato de Cristo, no por fuerza nuestra. Eh, Hay incluso una de las tradiciones, una de las formas que hacemos y que nos gusta usar mucho aquí en la ciudad de Medellín, en la comunidad, es en la que yo le confieso como oficiante mis pecados a la comunidad y les pido a ellos que me ayuden y que le pidan a Dios y ellos me anuncian el perdón a mí y ellos lo hacen conmigo y yo les anuncio el perdón. Digamos que es comunitario, ¿no? Todos estamos necesitados de ese perdón, no es al sacerdote, el pastor allá arriba que nos perdona, sino es Dios el que nos perdona y todos somos pecadores, ¿cierto? Eh, y no tenemos confesionarios, pero sí recibimos confesiones privadas y normalmente lo que nosotros decimos es que el confesionario nuestro se trasladó a la oficina pastoral porque tiene más una función poiménica de cuidado, de ayudar a la persona a avanzar. No es un rito para, ya me confesé y ya me perdonó Dios, no, sino ayudar a las personas a vivir la experiencia del perdón. Y entonces todo el ejercicio de la consejería pastoral está enmarcado también en esa ayuda a ser liberado del pecado, a entregar la carga a Dios, a soltarla. Y en ese sentido la confesión de pecados para nosotros sigue siendo importante, ¿cierto? Y de hecho nosotros tenemos incluso hasta un orden para la confesión privada de pecados. Si alguien a veces tiene dificultades en abrirlo, puede usar una liturgia y decirle, mire, yo utilizo estas palabras para poder expresarlo más fácilmente, ¿cierto? Pero obviamente para nosotros es más significativo que la gente pueda darle contenido propio Mm. a su
confesión de pecados. ¿Mm? Bueno, entonces sigo avanzando con el otro tema el otro, hemos mencionado 4 Cuatro, elementos, ¿no? sí. Los miembros reciben los 2 elementos, es permitido ay, este segundo yo no dije algo, es permitido a los sacerdotes casarse, no es obligatorio casarse, Ujú, ¿cierto? Una idea muy fuerte que se ha metido en el mundo evangélico hoy en día es que el pastor tiene que estar casado, ujú, ¿cierto? Y eso es algo que, no, también Dios puede llamar a algunos para el celibato y la soledad, eso es un tema de Dios. Pablo mismo fue llamado para el celibato, Pedro fue llamado para el matrimonio. Esas son cosas que no deberían vincularse necesariamente con el llamado al servicio en la iglesia. El tercero, la celebración de la cena es restaurada como comunión y no como sacrificio o como ujú. buena obra. El énfasis en la confesión está en la absolución y no en el relato de los pecados. Eh, Ahí tal vez decir que yo he escuchado muchos testimonios de personas conversas al mundo pentecostal especialmente, que Ujú, les gusta hacer mucho énfasis en cuán pecadores eran y cuán malos eran, y sobre todo quienes han recibido al Señor en las cárceles, se ha hecho tanto énfasis en eso, y realmente para Dios es igual, somos pecadores todos, ¿cierto? mm. Nuestro énfasis debe estar centrado en el amor y en el perdón de Dios y no en nuestros errores. ¿Cierto? Pareciera como que si yo fui más malo, entonces soy mejor pastor o algo parecido, no. Somos todos igualmente pecadores y todos igualmente llamados por Dios. La quinta sería que los ayunos y otras disciplinas religiosas son fomentadas, pero no como obras para ganar la salvación, ni para mover a Dios. Ayunos, oraciones, liturgias, veladas, vigilias, encuentros. Todo eso es importante para la iglesia, pero eso no transforma la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace con eso o sin eso, porque la voluntad de Dios está muy por encima de nuestras obras y nuestras acciones. Y eso sí es una cosa que otra vez muy fuertemente volvió a la iglesia. ¿Cierto? En la Edad Media la gente ayunaba para pedirle a Dios cosas y hoy en el mundo evangélico también la gente lo hace lo mismo. Entonces es como presionar a Dios con mi hambre. Las razones son otras. Ayunar, orar, leer la escritura, participar del culto son elementos de gracia, ¿cierto? De hecho, el ayuno tiene una virtud eh, física para el cuerpo, ¿cierto? Ayuda a desintoxicar y le permite a uno concentrarse en lo importante y es una práctica valiosa, pero nadie es mejor cristiano por ayunar más, ni nadie es más mal cristiano por ayunar menos, ¿cierto? Algunos tienen el don de la oración y les encanta orar y pueden orar muchísimo más y otros tienen, digamos, otros dones y entonces pues oran menos. Todos oramos, ¿cierto? Nadie está diciendo que no oremos, pero algunos tienen eso como don, de hecho Pablo lo dice. Entonces, entender eso también ayuda a ver que todos los ritos y las tradiciones y las experiencias de fe externas pueden ser buenas, pero no son el centro, ¿cierto? No son buenas obras, no son maneras como ganamos la Oh, salvación, ni por de nuestra experiencia religiosa. Además, yo puedo estar seguro de ser una persona salvada por Dios y no ir nunca al culto, ¿cierto? Porque no es el culto el que me define como salvarme. Ahora, si yo soy un cristiano salvado por Dios, amado por Dios, seguramente voy a querer compartir esa mi fe con otros. Entonces, mi búsqueda del culto y del espacio comunitario tiene otra razón y no la búsqueda de mi salvación. Como Lutero decía, eh, el Evangelio nos libra del, de la búsqueda de nuestra salvación y de las obras para nuestra salvación y nos empuja a la búsqueda de obras para la salvación de mi prójimo, ujú. ¿cierto? Para el cuidado y el amor de mi prójimo. Somos librados para las buenas obras, pero las buenas obras para nosotros no son las que nos llevan al cielo, sino las que eh, son consecuencia de la experiencia de la salvación, ¿cierto? Nos llevan al prójimo. Bueno, entonces la siguiente es que los votos monásticos, y Lutero y la Reforma no consideraba que los votos monásticos fueran necesariamente malos, es decir, si alguien quería, y de hecho existen algunas comunidades monásticas luteranas también, no son tan comunes, pero las hay en Europa. Los votos monásticos no son obligatorios si fueron hechos por las razones incorrectas. Es decir, si alguien
asumió un voto de pobreza, de castidad, presionado en su conciencia porque consideraban que con eso iba a estar más cerca de Dios, podía sentirse libre de entender que ese voto no había sido hecho delante de Dios, sino que había sido hecho delante de los seres humanos. Eso era un tema muy liberador, muy liberador para muchos religiosos del siglo XVI, que estaban ya en comunidades religiosas y que ahora con la reforma veían que mucho de lo que ellos habían vivido había sido equivocado. Y entonces fue puesto en esta confesión para animar, para aliviar la conciencia de muchos religiosos que estaban tal vez con debates Mm. existenciales en su momento, ¿cierto? Y una última y un último elemento es que los obispos no reinan más con poderes seculares. Es decir, los obispos no están para reinar, están para representar, mantener la unidad de la iglesia, establecer un elemento administrativo importante, coherente para la iglesia, pero no tienen por qué considerarse al mismo tiempo príncipes de territorios. Hoy en día, en la Iglesia Católica solo hay un territorio donde el obispo es al mismo tiempo gobernante, que es el Vaticano, Vaticano. ¿cierto? Que es Roma, el Vaticano. Pero en la época, en el siglo XVI, había muchos territorios pontificios, pero además también había territorios donde los obispos eran al mismo tiempo los príncipes. Y eso, digamos que en la reforma se estableció, y con eso se va a establecer un principio que para nosotros sigue siendo importante, que es un principio de distinción entre iglesia y Estado. Ujú. Y yo utilizo el término distinción porque los luteranos en el siglo XVI no pensaban en la idea de la separación o de un Estado laico, no, porque eso es moderno, obviamente, eso es más contemporáneo, pero ellos pensaban en un principio de distinción. La iglesia no está para gobernar y el gobierno no está para decretar la fe. Mm. Y entonces, así como la iglesia debe poder mantener una distancia frente al Estado, y esa distancia no es porque no se meta en política, porque la iglesia está llamada a dar testimonio en lo público, lo acabamos de decir, todo este tema de las confesiones implica lo público, pero no está para gobernar, sino para poder ser profeta ante el Estado. O sea, nuestro papel es poder decirle al Estado, así no, esto está mal, este no es lo correcto, o tal vez también esto está bien, ¿cierto? Hay que tener cuidado porque a veces el Estado quiere a la iglesia solo para hacer la labor social que el Estado no hace, ¿no? Mm. Como la caridad. Ese no es el papel de la iglesia. La caridad la hacemos frente al amor del prójimo por la necesidad y nos comprometemos en el cuidado, pero frente al Estado tenemos que ser críticos y para ser críticos necesitamos poder tener una distancia. Y si nos metemos a cogobernar, perdemos la distancia. Es decir, si nosotros como cristianos, yo estoy hablando muy desde la fe luterana y eso espero que me lo entiendan porque yo sé que hay otras visiones desde otras orillas del mundo evangélico. No, y Pero creo que, si yo como... perdóname, te interrumpo y pronto para aclarar el énfasis que tú das a la parte profética, ¿no? Cuando hablamos de la parte profética, no entenderse como vaticinio, sino entenderse como recordar qué dice la escritura, qué dice la palabra de Dios frente a temas sociales, huérfanos, viudas, desplazados, violencia. Y creo que ese rol que estás mencionando, y la iglesia luterana lo construyó mejor tal vez por la misma forma en que se dio toda coyunturalmente la construcción o el inicio de la iglesia luterana, ¿no? Mira, justamente es bueno aclararlo, sí, cuando nosotros entendemos profetismo, entendemos la tradición del profetismo del Antiguo Testamento, que Ujú. no es adivinar el futuro, sino que es traer un anuncio de parte de Dios que tiene dos cosas, Ujú. la denuncia de las estructuras y de lo que está mal, y el anuncio de la voluntad de Dios, Ujú. ¿cierto? Y ese ejercicio es peligroso ante el mundo político, Ujú. ¿cierto? Por eso Jesús dice, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cierto? Porque los profetas denuncian la corrupción, el malestar del sistema y los matan. El último de los profetas asesinado es Juan el Bautista, digamos, ¿cierto? Que es justamente por eso, por confrontar al poder político.
Pero la iglesia necesita mantener esa distancia para poder hacerlo. No significa que siempre el poder político sea malo, Ujú, ¿cierto? Pero que igual tiene muchas tentaciones el poder político. Y nosotros tenemos que estar lo suficientemente distantes para poder valorar lo positivo y para poder denunciar lo que está mal. En un mundo como el nuestro hay muchas cosas mal. Y si como iglesia no somos capaces de mantener esa distancia, si queremos cogobernar, si nos metemos a participar en la política, somos silenciados. Es decir, yo no dudo en las buenas intenciones de un pastor que se lance al consejo del municipio, ujú. ¿cierto? Pero probablemente allá metido en el consejo va a terminar teniendo que callar frente a las cosas que no va a poder, o sea, frente a los apoyos, frente a lo que recibió. Y en últimas, eso es muy perverso para la iglesia y muy perjudicial, porque dejamos de hacer la tarea que tenemos que hacer, que es la de evangelizadores, denunciar y anunciar, ¿cierto? Anunciar la voluntad de Dios. Entonces, eh, voy a hacerlo con un ejemplo de la propia tradición luterana, para que no sientan que es que yo estoy hablando de los otros, sino de nosotros mismos. El luteranismo no siempre tuvo, a pesar de que eso estaba aquí, digamos, como un elemento de la reforma, no siempre lo vivió tan claramente. Por una razón, porque en Alemania y en el norte de Europa, los príncipes apoyaron la reforma. Mm, Y entonces la iglesia terminó siempre viendo al poder político como un aliado, mm, ¿cierto? Como alguien que nos protegía y nos animaba. Pero los príncipes se equivocan, ¿cierto? Y para el siglo XIX, cuando surge el nacionalsocialismo en Alemania y el poder político se vuelve tan perverso con toda esta historia del nazismo y todo lo que conocemos nosotros con esa historia oscura, terrible de Occidente, la iglesia luterana no reaccionó tan rápidamente. mm, Bueno, la Iglesia Católica fue cooptada. Hitler fue muy sagaz y firmó un concordato con el Vaticano. Y pues para la Iglesia Católica tener un concordato con Alemania era pues una victoria enorme. Pero con eso la Iglesia Católica quedó silenciada de criticar el régimen nazi. Se demoró mucho en hacerlo. Y digamos que eso es una de las críticas que tenemos. Y en la tradición luterana, muchos dirán, no, 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 pero es que la Iglesia no se mete en política. Nosotros predicamos el Evangelio y ellos gobiernan porque Dios dijo que da a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César y ya. Pero cuando empiezan las presiones del nacionalsocialismo, un sector de la iglesia reacciona ujú, y surge lo que se llamó la iglesia confesante, que es un sector de la iglesia protestante que dice, no, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. mm, Y hay que mantener una distancia y hay que decir que pues puede ser que estar aliados al régimen nos permita tener bienestar para predicar y para tener las iglesias abiertas, pero lo que tenemos que decir no puede silenciarse. Y mm. entonces esta iglesia confesante va a ser perseguida, ¿cierto? Pero gracias a ella los luteranos podemos sacar la cara y decir, no nos quedamos callados, es decir, hubo alguien que habló, ¿cierto? Ese es el papel que tenemos como cristianos, aunque nos cueste el bienestar político. A veces lo pensamos porque estructuralmente es difícil, ¿no? Tener Mm, que un Estado que nos persigue políticamente puede ser asustador. Pero es eso o la fidelidad al Evangelio, ¿no? O sea, se trata de algo de fondo. Y creo que hoy en día, es, aquí, justamente hoy en el contexto en el que estamos, es algo supremamente importante. En 6 días hay elecciones en Estados Unidos. mm, Eh, y ustedes miren cómo los cristianos evangélicos están siendo cooptados por los poderes políticos, especialmente de parte de Trump, ujú, ¿cierto? Y muchos cristianos se les pregunta, bueno, ¿y usted por qué siendo cristiano vota por una persona como Trump, que tiene tantas cosas criticables desde la ética cristiana? Hablo del mundo evangélico en general. Eh, y normalmente solo saben responder discursos, pero ahí viene una pregunta importante, ¿cierto? ¿Eso que hace y vive Trump está de acuerdo con lo que enseña Jesús o no? O sea, si me dan una buena respuesta, pues bien, tienen derecho a hacerlo, pero creo que los cristianos sí tenemos que tener esa claridad. Y entonces el papel de la iglesia no es gobernar. Y yo creo que nos engañamos cuando creemos que es que este alcalde sí nos va a ayudar porque ese nos va a escuchar cuando gobierne. No, nosotros tenemos que votar diferente. Pero esto, vuelvo y insisto, es nuestra postura luterana. Y por eso nosotros, por ejemplo, cuando un miembro de la iglesia
o mejor, un pastor, miembro del clero de la iglesia, decide lanzarse a campaña política, nosotros le decimos, tiene que tener una licencia y se aparta de sus funciones pastorales, porque no va a hablar más a nombre de la iglesia mientras está en campaña y queriendo hablar a nombre del poder político. No puede hablar a nombre de la iglesia a alguien. Entonces no puede utilizar el púlpito como palenque político. Eh, y eso sí lo condenamos profundamente. Creo que eso está expreso desde nuestra confesión. Entonces ahí aparece esa confesión de Habsburgo y ahí voy a la última pregunta. No sé, creo que ya las dos primeras las hemos venido Sí, resolviendo por ahí. está bien. Y Y cuento de la algún, última, ¿cómo te ha ayudado en tu acercamiento a Cristo, ¿no? ¿Cómo cambió tu forma de pensar, de relacionarte con la fe cristiana, ¿no? yo creo que sentirse uno arraigado en una confesión de fe ayuda a terminar temas de identidad. Yo creo que finalmente no es que cambie tanto mi relación con Cristo, porque yo creo que finalmente la relación con Cristo es un tema muy existencial, pero sí cambia mi manera de verme frente al mundo como Mm. cristiano y cristiana. Y yo creo que ese es el papel más importante de las confesiones. ¿Cierto? Yo estoy absolutamente seguro que nadie se va a ir para el cielo por ser luterano o no. Pero si uno como luterano o luterana comprende sus tradiciones y su confesionalidad, su origen, va Ujú. a mirar muy diferente al mundo que lo rodea y va a poder dar una mejor, digamos, una respuesta más coherente. Y yo diría lo mismo de los hermanos anabautistas, de los hermanos bautistas, de los hermanos reformados, de los mismos católicos. Digo, si los feligreses católicos conocieran realmente lo que confiesa la fe, la teología católica de fondo, no serían tan sectarios como son. Mm. O sea, porque así sucede. Es decir, eh, por ejemplo, una cosa que aquí parece absurdo, pero no es dogma creer en las apariciones de la Virgen, no es dogma católico. Para ser católico no hay que creer en las apariciones de la Virgen, Ujú. ¿cierto? Sin embargo, aquí la gente cree que sí, ¿cierto? Pero si entendieran mejor su propia fe, podríamos ser mejores cristianos. Porque yo creo, y en esto voy a ser muy paulino, los luteranos somos muy paulinos, ¿cierto? Siempre hacemos referencia a Pablo. En la tradición nosotros desde Lutero vamos a San Agustín y desde San Agustín a Pablo, ¿cierto? Entonces ahí siempre tenemos una lectura muy fuerte. Yo diría, mire, el cuerpo es muy diverso y yo creo que necesitamos en el cuerpo de Cristo gente muy buena luterana y Mm. necesitamos también muy buenos pentecostales, pero Ujú. que sepan que es ser pentecostal, que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina, que no anden atrás de teologías eh, que no tienen nada que ver con el cristianismo y que lo confunden con el ser pentecostal. Ujú. Realmente, la gente no sabe qué es ser pentecostal. Cree que ser pentecostal es ponerse falda larga y, digamos, esas cosas externas, pero lo de fondo no lo asumimos. Creo que también necesitamos buenos católicos en el cuerpo de Cristo. Yo sé que algunos otros evangélicos no me acompañarán con eso, pero nosotros los luteranos sí creemos Ujú. que tenemos hermanos católicos, ortodoxos, también hacen parte del cuerpo de Cristo. Y no somos quienes nosotros para juzgar si son o no, ¿cierto? También creo que necesitamos muy buenos hermanos y hermanas reformados, metodistas, con todo lo diferente que hay, ¿no? Porque el metodismo y el calvinismo, por ejemplo, son muy contradictorios en sus orígenes de comprensión de las obras y de la santificación, etcétera. Pero todo eso creo que es importante en el conjunto del cuerpo de Cristo. Y lo que nos hace falta es saber qué tipo de cristianos somos. Yo creo que el cristianismo contemporáneo adolece de una superficialidad muy grande. Es decir, muchos cristianos muy superficiales en su experiencia de fe, eh, que, no, que no están arraigados en, digamos, en la escritura, en lo que creen, ¿cierto? Y entonces van de un lado para otro. Normalmente la gente se sale de una iglesia a otra porque no me gustó el pastor o porque el pastor me hizo mala cara o porque algún líder, algunas veces con razones. Hoy estaba, aquí que estaba antes de comenzar esta entrevista, este diálogo, estaba leyendo un artículo de las igualadas en El Espectador,
sketch de youtubers, de espectador, que son mujeres feministas haciendo una denuncia de un pastor en Bogotá, de una iglesia de algún renombre en la tradición neopentecostal del Shaddai, creo que se llama, que tiene acusaciones por acoso sexual y acoso, no, abuso y acceso a mujeres, a varias. Y entonces uno no puede dejar de confrontarse con eso, ¿cierto? Es decir, ¿qué significa ser evangélico? También tiene que significar ser capaces de decir esto está mal, ¿cierto? Como, o sea, si estamos firmes en la fe, estas cosas no nos causan tanto dolor. Justamente el próximo sábado voy a celebrar un matrimonio de una persona eh, que es cristiana y que tuvo una crisis terrible de fe, ahora está buscando una experiencia de fe y pues se va a casar y me pidió el favor que les celebrara el matrimonio sin ser luterano, pero él y su esposa ambos son creyentes de orígenes diferentes, pero él era miembro de esta iglesia apostólica en Pasto que tuvo otro escándalo de un apóstol que a, acosaba Es tenía muy famoso, ¿no? relaciones con mujeres de su iglesia. Entonces, todo eso, dice, mire, unos cristianos que no tenemos la profundidad terminamos siendo presas Mm. de eso. Y eso es todo el tiempo, ¿cierto? Porque como nos acusaban, yo creo que terminamos quitando al Papa, pero poniendo muchos papitas chiquitos. Y eso es peligroso. Nosotros sí tenemos que volver, y yo creo que las confesiones de fe y las experiencias de fe maduras nos ayudan a arraigarnos en lo que es verdaderamente importante, ¿cierto? A mí me encantaría escuchar a los pastores pentecostales con claridad defendiendo y denunciando los abusos de poder del clero evangélico, porque eso fue lo que finalmente hizo la reforma, decir, oiga, no, esto está mal, hagámoslo. Así nos toque también desprendernos de elementos de poder, porque es que eso se trata. Entonces yo sí creo que las confesiones son importantes, no solo para los religiosos, o sea, no solo para los pastores y los que estudian teología, todos los miembros de la iglesia deben conocer con profundidad, digamos, tener una fe arraigada, ¿cierto? Eh, y está bien que uno evolucione la fe. Puede ser que en algún momento yo diga, oiga, yo definitivamente ya no puedo ser luterano por algo. No creo que me pase, pero eso podría llegar a suceder. Pero eso no es lo más malo. Lo más malo es yo no tener un arraigo, no saber desde dónde parto para mirar. Por eso los católicos son presas así como son posibles de evangelizar adecuadamente a Cristo, también son presas de cualquier secta y de cualquier porque con los mismos argumentos con que nosotros podemos criticar elementos equivocados de la tradición católica, otros se aprovechan para abusar de ellos, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que tenemos es que fomentar. Disculpen. Tranquilo. Lo que tenemos es que fomentar en nuestras comunidades, en nuestros círculos de fe, un enraizamiento de tradiciones, ¿cierto? De comprensión. Sin temor, si la persona decide que no, eso les digo yo cuando yo dicto los cursos de catequesis, nosotros damos una enseñanza de catequesis donde afianzamos en las doctrinas, en las confesiones Ujú. luteranas al llegar a la iglesia. Yo les digo, hagamos el curso. Si al final del curso usted decide que no quiere ser luterano porque esto no es genial, porque ya aclaró algo, ¿cierto? Hacer el curso no implica obligarme, significa ayudar a las personas a profundizar en experiencias para que tengan arraigo en su fe y no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Yo creo que con eso respondo a la tercera pregunta. Bien. No, muchas gracias, John, por la amplitud del tema. De verdad que es un placer escuchar cómo sistematizas y organizas la historia y nos llevas a ver la importancia de las confesiones, de los concilios, de todas estas preguntas que se ha hecho la iglesia y cómo se ha resuelto, ¿no? Y cómo nos invitas a hacerlo hoy también, ¿no? Tenemos otras puertas que se nos abren, otras preguntas que tenemos y cómo la palabra de Dios sigue siendo relevante para nuestros días.
Entonces yo creo que nos vamos con eso, ¿no? Nos vamos a crear una identidad, ¿no? En qué creemos y que podamos dar respuesta. Y tú decías algo al final muy interesante, ¿no? Que no podamos llevarnos por cualquier corriente, sino que empecemos a tener esas dos palabras que me gustaron a lo último, de tener una claridad de denuncia, no solamente ante el Estado, ante otras, o aún mismo de forma crítica hacia adentro, ¿no? Para anunciar, Claro. para anunciar evangelio, anunciar buenas nuevas a una sociedad, a los mismos miembros de la comunidad. Entonces, que el Señor nos ayude. Muchas gracias, John, por tu tiempo. No sé si quisiera. No, no. No, pues solamente que pues no conozco con las personas con las que vas a estar, los que están escuchando esta charla, pero les animo a que profundicen en su experiencia de fe, a que crean con inteligencia. La fe es un don de Dios que no busca eliminar la razón. Les dejo hay un teólogo luterano muy criticado por los sectores más conservadores, porque lo consideraban muy liberal, se llamó Rudolf Bultmann, pero él escribió, Bultmann escribió un artículo que se llama Creer y Comprender. Y a mí me parece importante porque ya que a él lo acusaban tanto, él coloca primero el creer, ¿cierto? Pero ese creer lo lleva a comprender. Y puede que uno no esté de acuerdo con todo lo que él comprendió, pero nos muestra cuál es el camino también. Es decir, nosotros tenemos que ir desde nuestra fe a profundizar y vale la pena que se lo tomen en serio. Y chévere pues que conozcan la Confesión de Augsburgo, pero mucho más chévere que comprendan la suya propia, cuál es el origen, de dónde surgió y para dónde va, ¿no? Y que entiendan sin las pasiones y con la capacidad de crítica, porque si no tenemos la capacidad de criticarnos a nosotros mismos, caemos por un camino peligroso que es el del fundamentalismo, ¿no? Que nos lleva a odios, a rencores, a exclusiones. Ya la historia de la iglesia es muy fuerte en eso. Y yo creo que ya es tiempo de que nosotros escuchemos a Cristo cuando nos dice que tenemos que amar al que piensa diferente, incluso al enemigo, ¿cierto? Entonces, nada, felicitaciones por, por esa inquietud y por la búsqueda de una fe más madura. Y a ti, Elkin, también muchas gracias Muchas gracias, John. por la Dios te invitación. continúe bendiciendo grandemente.